Bienvenidos a Peseteros del Morbo. Peseteros del Morbo. Final del trayecto. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en un tema que casi con total seguridad ha cruzado las pantallas de quien nos escucha durante las últimas semanas. Sí, seguro que sí. Hablamos de esos vídeos que de pronto inundan Internet. Chavales jóvenes llevando máscaras súper elaboradas, corriendo a cuatro patas por los parques, saltando obstáculos e incluso emitiendo sonidos de animales. Es una imagen que llama muchísimo la atención. Totalmente, pero que también ha generado una avalancha de críticas y un rechazo social bastante palpable. Y claro, la pregunta automática que surge al ver esto es, a ver, ¿qué está pasando realmente por la mente de estas personas? Exacto. Es la reacción natural ante lo desconocido. Y bueno, para eso estamos aquí. Hoy no vamos a juzgar ni a quedarnos en la superficie del meme o del chiste fácil de Internet. Eso es. Nuestra misión es entender el fenómeno de los Terrians. Y para lograrlo, hemos estado revisando una investigación muy reveladora. Concretamente, una entrevista reciente del canal de YouTube Grupo Cantón con el psicólogo Alberto Moscoso. Que nos da una perspectiva clínica fundamental. Así es. Y si me permites establecer la premisa desde el segundo uno, esto no va de transformaciones físicas. Vale, vamos a desgranar esto, porque creo que aquí es donde reside el primer gran malentendido. Claro. Mucha gente asume, al ver estos vídeos, que estas personas literalmente creen que se están transformando en animales, como si fueran, no sé, una especie de nahuales modernos o seres mitológicos. ¿Ya? ¿Es eso lo que ocurre a nivel psicológico? En absoluto. Y es crucial que quien nos escucha entienda esta diferencia. No estamos hablando de personas que experimentan delirios, ni que genuinamente crean que sus cuerpos están mutando en otra especie. Vale. Lo que ocurre es una vivencia interna, muy ligada a la identidad. Lo que hacen es adoptar características específicas que típicamente asociamos a ciertos animales, y las integran en su forma de ser. O sea, ¿te refieres a rasgos de personalidad? Exactamente. Por ejemplo, alguien puede sentir una conexión profunda con la lealtad inquebrantable de un perro. Ajá. O quizá con la agilidad y la independencia tan marcadas de un gato. No es que se miren al espejo y vean a un felino, es que sienten que esas actitudes animales encajan perfectamente con cómo se perciben a sí mismos en el mundo. ¿Entiendo? Y como detalle curioso, la inmensa mayoría de los terriers se identifican con mamíferos. Hablamos de zorros, conejos, perros. No vas a encontrar habitualmente a alguien que se identifique con una iguana o un camarón. Por mucho que Internet bromee con ello. Exacto. Los memes son crueles a veces. Fíjate, eso tiene sentido, porque los mamíferos tienen estructuras sociales y comportamientos con los que los humanos podemos empatizar más fácilmente. Claro, hay un vínculo evolutivo ahí. Pero claro, ver a alguien saltando con una máscara rompe totalmente los esquemas. Aunque si lo pensamos bien, todas las generaciones han tenido subculturas que han chocado frontalmente con lo establecido, ¿no? Total y absolutamente. Y ese es el factor de la libre expresión que no podemos perder de vista. Si echamos la vista atrás a los años 70 y 80, la sociedad reaccionó con una incomprensión y un escándalo brutal ante los punks. Madre mía, sí. A principios de los 2000 pasó exactamente lo mismo con los emos o los otakus. La gente se echaba las manos a la cabeza. Ya te digo. Ser terrian, desde una perspectiva social y analítica, es una forma más de sentirse bien, de explorar la propia individualidad y de divertirse. Es romper el molde tradicional de lo que consideramos comportamiento normal para encontrar un sentido de pertenencia. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque al hablar de subculturas que se visten o actúan como animales, hay un término que se mezcla constantemente y genera una confusión tremenda. Sí, la gran confusión. En redes, la gente usa la palabra terrian y la palabra furry como si fueran exactamente lo mismo. Y te pregunto, ¿dónde está la línea divisoria? Es una distinción fascinante y esencial para no perdernos. La diferencia principal está en el concepto de personaje frente al de identidad. Vale. El fenómeno de los furries, que tiene sus raíces en la década de los 80, es fundamentalmente una expresión artística y lúdica. Un furry crea e interpreta a un animal antropomórfico. O sea, con características humanas. Eso es, un animal que camina a dos patas, habla y tiene una historia inventada.
Claro, son los que suelen llevar estos trajes completos de peluche gigantes en las convenciones, ¿verdad? Esos mismos, los famosos fursuits. Pero la clave del furry es que es una interpretación. Cuando esa persona llega a casa y se quita el traje, deja el personaje colgado en el armario. Su identidad humana y la del personaje están totalmente separadas. Totalmente. Sin embargo, los Terians, cuyo origen surge más hacia los años 90, no interpretan ningún papel temporal. Es decir, el furry es como un actor de teatro, mientras que el Terian no se quita el traje mental. Lo has definido a la perfección. Para el Terrian no hay un disfraz emocional. Adoptan de forma intrínseca esas actitudes del animal en su personalidad cotidiana, de lunes a domingo. Ya veo. No es un alter ego para ir a un evento, es una integración continua en su forma de ser y de relacionarse con el entorno. Espera, pero si no es un hobby de fin de semana, sino una forma constante de relacionarse con el mundo, esto nos lleva a pensar en la edad en la que surge todo esto. En el material que estamos revisando, hacían una broma buenísima sobre por qué no vemos a los millennials por ahí pegando brincos en los parques. Bueno, la respuesta física a eso es evidente. A ciertas edades las rodillas ya no están para según qué trotes. Exacto, nos crujen hasta para levantarnos del sofá. Pero bromas aparte, el hecho de que esto sea un fenómeno predominantemente adolescente tiene una base psicológica muy profunda, ¿verdad? Completamente. La adolescencia es la cumbre absoluta de la búsqueda de identidad. Claro. Es esa etapa vital donde el ser humano absorbe toda la información a su alrededor y empieza a probarse diferentes trajes de personalidad para ver cuál encaja mejor con él. Buscando su sitio. Exacto. Un adolescente está constantemente preguntándose, ¿quién soy? ¿Qué tal si soy esto? ¿O lo otro? Y para algunos, la respuesta que mejor canaliza su energía y su forma de sentir el mundo no es el comportamiento humano convencional, sino esta identidad Tertorian. Lo cual me lleva a un punto que está generando muchísimo ruido. Y me encantaría que nos detuviéramos a aclararlo. Dime. En medio de esta búsqueda de identidad adolescente, hay un debate en Internet que afirma que ser Tertorian es, digamos, una nueva identidad de género. ¿Qué hay de cierto en esto? Esto plantea una pregunta importante. Y por suerte la respuesta desde la psicología es tajante. Nada. Nada de nada. Nada. Ser terian no tiene absolutamente nada que ver con la identidad de género ni con la orientación sexual. Son carriles completamente distintos. Vale, esto es clave. El género y la orientación sexual definen, entre otras cosas, cómo te identificas en el espectro humano y hacia quién sientes atracción. Ser terian es una identificación puramente interna de características de comportamiento. O sea que una persona terian se enamora y vive su sexualidad exactamente igual que cualquiera. Exactamente. Pueden sentir atracción por quien sea. Y el hecho de ser terian no les impide llevar una vida convencional en el futuro, tener un trabajo estable, formar una familia o tener hijos. Claro. Mezclar el concepto de terian con el debate sobre el género es un error conceptual que solo sirve para generar más pánico moral y estigmatización en redes sociales. Y hablando de pánico moral, llegamos a uno de mis temas favoritos. El diagnóstico de sofá que hace la gente en Internet. De eso hay mucho. Porque lees los comentarios de estos vídeos y hay una exigencia masiva de que a estos chavales se les lleve al psiquiatra de urgencia. Asumen que hay un problema mental grave de base. Pero lo que resulta fascinante de la investigación de Moscoso es lo que descubrió al hablar con otros profesionales. Fue un hallazgo muy revelador por su simplicidad. Moscoso se dedicó a preguntar activamente a sus colegas en el colegio de psicólogos si alguno de ellos tenía o atendía pacientes terians en sus consultas. Ajá. ¿Y sabes cuál fue la respuesta unánime de decenas de profesionales? Que ninguno. Ninguno. Cero. Absolutamente nadie en su círculo profesional tenía constancia de estar tratando a un terian. Ostras. Y la conclusión clínica que se extrae de esto es la base de la psicología. Si las consultas no están llenas de teriaries buscando ayuda, es simple y llanamente porque no hay nada que curar. Para ponerlo en términos súper sencillos, si miramos en los grandes manuales que usan los psiquiatras en todo el mundo, como el famoso DSM-5, ¿esto aparece por alguna parte? No, ni en el DSM-5 ni en el CIE-11. No está catalogado como un trastorno mental ni como una enfermedad. Fíjate. Y esto desmonta otro mito enorme, el de que estas personas sufren paranoia o delirios. Clínicamente, un delirio implica una ruptura real con la realidad. Claro, pierdes el norte. Eso es, un paciente con un delirio pierde la consciencia humana, la racionalidad, y podría creer genuinamente de forma irracional que físicamente se ha convertido en un animal, perdiendo la capacidad de tomar decisiones lógicas. Pero entiendo que los terians no pierden esa racionalidad. Para nada. Saben perfectamente que son humanos de forma biológica, mantienen su pensamiento lógico en todo momento.
Claro, el problema es que en la era del algoritmo, la racionalidad y los matices no se vuelvan virales. Lo que se viraliza es el extremo. Exactamente. Y aquí tenemos que hacer una pausa obligatoria para separar el caso aislado de la norma general. Porque quien nos escucha seguro que ha visto algún vídeo de alguien que asegura identificarse al 100% como un perro dálmata y exige que lo traten como tal. O rumores de tercianos que supuestamente han mordido a alguien en un instituto. Y es vital contextualizar ese tipo de contenido. Juzgar a todo un colectivo, del tipo que sea, basándose en el caso más extremo o en anécdotas aisladas que se viralizan, precisamente porque son un espectáculo, es una trampa analítica. Totalmente. La inmensa mayoría de los transexorians no van por ahí mordiendo a la gente en el metro. Buscan su propia seguridad y tranquilidad. De hecho, el verdadero riesgo al que se enfrentan no viene de su interior, viene de fuera. ¿Te refieres al acoso? Exacto, al acoso y al odio colectivo. En la entrevista con Moscoso se menciona un caso en México, concretamente de una madre en el estado de Tabasco, que es un ejemplo tristísimo. ¿Qué ocurrió? Tuvo que salir públicamente, dar la cara en medios, para rogar que respetaran a su hija frente a la incomprensión y las burlas de la comunidad. El verdadero peligro de este fenómeno surge cuando el chiste de Internet cruza la pantalla y se convierte en violencia real. Y esto no es una exageración. Hay foros y grupos organizándose para hostigar a estos chavales, ¿no? Tristemente sí. Hay grupos que se organizan online literalmente para cazar terians, darles palizas o humillarlos públicamente amenazando con llamar a la perrera. ¡Qué barbaridad! Esa hostilidad social es la que representa el riesgo mayúsculo en toda esta historia, no el hecho de que un adolescente decida ponerse una máscara de zorro en un parque. Es escalofriante cómo pasamos de un meme inofensivo a una amenaza física grupal con tanta facilidad, aunque, para ser justos con la información de las fuentes, también se advierte de otro tipo de riesgo físico. Sí, el tema de las lesiones. Exacto, uno que tiene que ver con las propias prácticas de los Therians, cuando intentan imitar a estos animales. Me llamaron mucho la atención los testimonios en plataformas como TikTok, donde confiesan haberse roto huesos. La habilidad de un gato, su cuerpo sigue siendo el de un ser humano. Claro. Si intentas saltar un muro de 2 metros o dejarte caer desde la rama de un árbol aterrizando sobre tus manos y pies, las consecuencias van a ser esguinces, muñecas fracturadas y lesiones serias. Es que la anatomía humana no está diseñada para amortiguar caídas así. Entonces, ¿cuál es la recomendación clínica ante esto? Es un consejo doble y muy pragmático. El primero es de sentido común, conocer y respetar los límites físicos del propio cuerpo. Lógico. Y el segundo, teniendo en cuenta la hostilidad social de la que hablábamos antes, es que se recomienda encarecidamente que los Terelians no salgan a practicar o interactuar solos por la calle. ¿Por seguridad? Sí, la indicación es que se le unan en grupos de amigos o en espacios seguros donde se sientan protegidos, precisamente para evitar agresiones externas. Entonces, ¿qué significa todo esto frente a la acusación más oscura y dura que circula por Internet? ¿Te refieres a lo del maltrato? Sí, porque si hablamos de pánico moral, hay un mito legal que está haciendo un daño terrible. Hay publicaciones alertando de que permitir la identidad Therian es básicamente abrirle la puerta de par en par a la zoofilia. Madre mía. La lógica retorcida es que si te identificas con un animal, el siguiente paso es querer tener relaciones íntimas con animales. Lo fascinante de esto es cómo el miedo social es capaz de crear narrativas que chocan de frente con la realidad de estas personas. La contradicción aquí es absoluta. A ver, La comunidad Therian en su inmensa mayoría está profundamente en contra del maltrato animal. Respetan a los animales de forma casi sagrada. claro. Y dado que la zoofilia es, por definición clínica y legal, una forma atroz de maltrato animal, vincular ambas cosas no tiene ningún fundamento lógico. Es decir, que identificarse con la agilidad o la independencia de un gato no significa que de pronto te vayas a enamorar del gato que tienes durmiendo en el sofá. Es absurdo pensarlo. Como decíamos, SIRP es una vivencia subjetiva y de identidad. No están cruzando un límite legal ni están cometiendo ningún delito. Simplemente experimentan y se expresan desde una perspectiva diferente a la nuestra. Entendido. Ahora, pongámonos en los zapatos de quienes seguramente estén más perdidos con todo esto. Los padres. Los que se llevan el susto. Exacto. Imaginemos a una familia, un padre o una madre, que un martes por la tarde se sienta a hablar con su hijo adolescente y el chico le confiesa que es Therian. El cortocircuito mental debe ser tremendo. ¿Cómo se gestiona esto sin empeorar las cosas? La regla número 1, la más básica e importante que recomiendan los profesionales, es apagar los memes. Apagar los memes. Sí.
Desconecta de lo que dice Twitter o TikTok. Los padres no pueden basar su relación con sus hijos en chistes exagerados de Internet. Su hijo no va a empezar a exigir que le sirvan pienso para perros en un cuenco en la cocina, ni se va a ir a dormir al patio en invierno. Eso no es real. ¿Y cuál sería el siguiente paso una vez que superas ese susto inicial? Porque el instinto de muchos padres será buscar rápidamente el teléfono de un psicólogo para que arregle al chaval. Y ese es el reflejo que hay que evitar, la patologización inmediata. Un profesional de la psicología no está ahí para reparar comportamientos que a los padres les resulten extraños o vergonzosos de puertas para afuera, siempre y cuando ese comportamiento no suponga un daño real para el joven o para los demás. Claro. La herramienta que se necesita aquí no es clínica, es puramente empática. Acercarse y preguntar, supongo. Exacto. Preguntar, oye, ¿cómo vives esto? ¿Qué significa para ti? ¿Qué necesitas de mí? Y sobre todo, ayudarles a encontrar o crear esos espacios seguros de los que hablábamos. Brindar entendimiento en lugar de rechazo. Eso es fundamental. Si conectamos esto con la visión general del análisis que hemos hecho hoy, creo que el verdadero valor de destripar este tema es cambiar nuestra propia mirada. Necesitamos entender que detrás de una máscara compleja o de un comportamiento inusual que a simple vista despachamos como una fricada de Internet, hay personas reales. Personas con sentimientos. Eso es. Jóvenes atravesando una etapa crucial y caótica que merecen respeto, no violencia colectiva. Es que al final la reflexión que lanza el psicólogo Moscoso en la entrevista da totalmente en la diana. Él plantea una disyuntiva moral súper sencilla, pero muy potente. Sí, es una gran pregunta. ¿Qué es peor para el bienestar de una sociedad? ¿Alguien que no hace daño a nadie y encuentra la felicidad saltando en un parque con una máscara de zorro? ¿O alguien que dedica su tiempo libre a amenazar, humillar y agredir a otros por Internet simplemente porque la multitud se lo aplaude? Es una buena pregunta para calibrar nuestra propia brújula social. Sin duda. Y para quien nos escucha, la relevancia de entender estos nichos va mucho más allá de saber qué es un terrián. En esta era de sobreinformación constante, entender estas subculturas nos vacuna contra el pánico moral. Nos hace más analíticos. Exacto. Nos hace más críticos a la hora de creernos el próximo titular escandaloso. Pero fíjate, para cerrar este análisis, me gustaría dejar en el aire un pensamiento muy provocador que menciona nuestra fuente. Moscoso sugiere que esta reacción tan desproporcionada y violenta contra los terrians funciona como una especie de desahogo social. Una válvula de escape. Exacto. Como sociedad estamos cargados de estrés, tensiones económicas, ansiedad, y utilizamos a lo extraño, al que es diferente, para liberar toda esa presión acumulada mediante el acoso colectivo. Así que, con esa idea en la cabeza, la pregunta que nos llevamos hoy es, cuando la tendencia de los terrianians inevitablemente pase de moda y desaparezca de nuestros feeds, ¿quién o qué será el próximo objetivo que elegiremos como sociedad para canalizar y descargar toda nuestra frustración? Un pensamiento para darle vueltas. Hasta la próxima.